Hola, hoy vamos a hablar de los géneros periodísticos. En todos los medios de comunicación del mundo se conocen como géneros periodísticos a la particular manera que tienen los periodistas para escribir sus mensajes o noticias. Antes de entrar a conocer cuáles son y cómo se redactan los géneros, conviene saber que existe un debate constante en el mundo académico sobre ellos. La polémica no radica en cuestionar su existencia de los géneros periodísticos, ya que de hecho no se niegan, pero sí sobre la forma como se agrupan. Si nos basamos en la estructura externa de los géneros periodísticos, es decir, vamos a diferenciarlos por la forma como están escritos, podemos distinguir la noticia o información del editorial, la crónica del artículo, el reportaje de la entrevista, etc. Si en cambio apelamos a lo subjetivo, podemos apreciar que existen textos de actualidad inmediata como la noticia, u otros inactuales como la crónica y el perfil. Géneros de autor, que pueden ser de responsabilidad institucional como el editorial, o de responsabilidad individual como las columnas, los artículos, los comentarios. También hay géneros del periodismo de investigación como el reportaje. A este dilema debemos incorporar aquellas formas especiales de redacción digital como los tweets o los hashtags que han empoderado a los usuarios de las redes sociales. Creo que la manera más sencilla de no complicarnos la vida es apelar a la historia, agruparlos según la evolución de los medios de comunicación. Así, solo habrían tres grandes géneros periodísticos: de opinión, información e interpretativo. El género de opinión es el primero que aparece junto con los diarios 200 años después que el alemán Johann Gutenberg inventase la imprenta allá por 1450. En 1789, París, escenario de la Revolución Francesa, se inundó de panfletos y solo aquel año se editaron cerca de 1000 publicaciones. Líderes como Robespierre, Danton, Mirabeau, Rousseau sacaron sus diarios para defender sus ideas a través de editoriales, artículos y críticas. La libertad de expresión se enfrentaba a la monarquía. Los géneros de opinión hasta hoy sobreviven en la prensa diaria para persuadir y generar corrientes de opinión pública. No olvidemos que por esos días el escritor británico Edmund Burke llamó a la prensa el cuarto poder del Estado. Revisemos ahora cada género periodístico. El editorial sigue siendo el género periodístico más representativo e influyente de la prensa, porque representa la posición del medio sobre un tema en controversia. El artículo, en cambio, es el análisis de un experto generalmente invitado por el medio para evaluar una situación en el ámbito de su especialidad. La crítica es la valoración del especialista sobre una creación cultural. El comentario, en cambio, es la apreciación subjetiva inmediata que hace un periodista sobre lo que acaba de suceder, como lo hacen los periodistas que narran un partido de fútbol y que en el descanso del partido se despachan ensalzando jugadas y jugadores. El segundo género periodístico, el informativo, surgirá conforme el hombre domina la electricidad en el siglo XX y la tecnología que nos ofrece la radio, la fotografía, el cine y la televisión. Con el auge de la radio, por ejemplo, los diarios que se esmeran en dar noticias, dar primicias, lo hacen con la nota informativa o noticia que privilegia la objetividad y el uso de la pirámide invertida. La información, en estos casos, no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. El redactor debe concentrarse en contar qué pasó, quién es el protagonista, dónde ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió el suceso. La radio también desarrolla la entrevista informativa como género informativo, que reproduce el diálogo entre el periodista y los personajes prominentes. Esta pasa luego a los diarios, con identidad propia, y no como una simple base de datos para redactar otros géneros. A la mitad del siglo XX, con el auge de las revistas aparece un nuevo género periodístico, el interpretativo, que une sutilmente la información con la valoración del periodista. Se expresa en la crónica y el reportaje. La crónica está dedicada a contar historias. Es el rostro humano de la noticia que emociona con sus relatos inactuales y que se fija en los detalles del suceso para contar cómo sucedieron los hechos. El reportaje, en cambio, es amplio y profundo. Es fruto de una investigación periodística, aquella que busca denunciar hechos que otros quisieran mantener ocultos, como lo hace el periodismo de investigación. La síntesis de estos tres géneros lo podemos ver fácilmente en las columnas. Al comienzo eran de opinión, pero hoy también hay informativas e interpretativas.
Finalmente, hay que añadir que el auge de la comunicación visual y digital ofrecen hoy un rico panorama para nuevas formas de redacción. La informática, por ejemplo, nos ha traído la infografía como novísima forma de ofrecer noticias a través del uso de iconos y leyendas. En las redes sociales, el Twitter y el hashtag, el WhatsApp, nos permiten hacer un nuevo periodismo. Pero esto será, sin duda, un nuevo capítulo en la historia de los géneros periodísticos que a ustedes les tocará escribir. Prepárense para ello.